está, ahí la puse a la 9. Bueno, voy a compartir pantalla. Así iniciamos la clase. ¿Se ve bien? Si alguno que esté con el micrófono prendido. Sí, se ve bien. Bueno. Se ve un poquito lejos por el teléfono mío. Sí, se ve bien. Pero vamos a agrandar un poquito más, así se... Lo vemos bien. Bueno, bárbaro. Ahí está, gracias. Bien, bien. Bueno, en la medida de las posibilidades traten también de desactivar los audios, así no hay interferencia. Bueno, la primera clase habíamos visto, bueno, habíamos hecho una introducción a la materia y habíamos empezado a charlar un poquito de un diagnóstico, un trabajo práctico de diagnóstico, que la idea es hacerlo entre todos, que podamos ir charlando. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ir respondiendo estas preguntas, las voy a ir respondiendo yo, después le voy a dar la posibilidad de que participen también, y después en la clase presencial vamos a seguir desarrollando esto. Esa más o menos va a ser la idea. La pregunta número 1 me la van a entregar en la clase directamente cuando nos veamos de manera presencial. Bueno, es simplemente para conocerlos un poquito más, para saber si en la actualidad están trabajando, con qué edades están trabajando, y si no están trabajando, por ahí están formando parte de algún club de alguna manera, o ayudando, o en alguna comisión, o en algún rol que estén trabajando cercano a algún club de fútbol. Esa es la idea. Bueno, habíamos hablado o habíamos desarrollado la pregunta número 2 sobre el concepto de técnica, cuáles eran los fundamentos técnicos del deporte y cuál era la técnica más importante a trabajar en un niño de 6 años. Eso lo habíamos realizado, vamos a un repasito bien corto. Esto es una definición. Una cosa más que me olvidé de decirles. Este módulo, se los voy a, ahora ni bien termine la clase, les voy a pasar un link de Drive para que ustedes se puedan conectar desde ahí y tener el módulo. ¿Estamos? Desde cualquier teléfono lo pueden bajar simplemente para poder repasar las clases que ya vamos viendo. ¿Está claro? Ese link va a tener videos también, algunos ejercicios que vamos a ir mostrando, algún libro con la posibilidad de que ustedes tengan alguna bibliografía para poder leer. Bueno, todo va a estar ahí en ese link. Bueno, desarrollamos técnica. Esta es una definición, yo creo que de todas las que he leído desde de la técnica deportiva, es una de las que por ahí más me acerco, y fíjense que se escribió en 1969. Entonces a veces no todo lo de ahora, del mundo contemporáneo, quiere decir que eso sea la verdad, sino que bueno, hay muchos autores que han desarrollado el deporte y que bueno, que esta definición de la técnica me parece muy correcta. Bueno, entiende la técnica como resultado de los procesos cognitivos y nerviosos, de la percepción y del pensamiento táctico, contando con las características físicas y el nivel de habilidad del ejecutor. Es decir, se le da importancia a las características físicas que tiene el nene en este caso. Estamos hablando de fútbol infantil. Este primer año vamos a hacer mucho hincapié en el fútbol infantil. Estamos hablando de las características físicas que me va a dar la posibilidad de lo que traigo innatamente, la habilidad para poder desarrollar el gesto técnico. Pero antes de ese gesto técnico, que es lo que por ahí nosotros vamos a estar viendo, hay un proceso mental, cognitivo, a nivel nervioso, del sistema nervioso central, donde hay un procesamiento de la información para poder realizar la técnica. Es decir, en el juego yo voy a estar parado en un contexto. En ese contexto va a haber compañeros, va a haber rivales, va a haber un árbitro, va a haber una pelota que se va a estar moviendo. Y por medio de la percepción en el futbolista, el 80% de la información de esa percepción del juego entra por la vista. A partir de esa percepción, yo voy a desarrollar un proceso cognitivo y mental para poder, por último, desarrollar la técnica que requiera ese momento del juego. Entonces, bueno, es importante saber, bueno, vienen de la clase de psicología, es importante saber que la parte mental, la parte emotiva, la parte psicológica en el futbolista está a la orden del día.
Y los que han jugado al fútbol, que creo que han sido todos, y los que no seguramente han mirado mucho fútbol, posiblemente en un entrenamiento, practicando penales, van todas al lado del palo, el arquero no llega, pegan en el palo y entra, o pegan en el costado de la red, y estamos simplemente practicando un gesto técnico de patear un penal. Y después vamos al partido, se empata el partido, vamos a una definición por penales, hoy estuve viendo un poquito el partido de Aldo Civi, y cambia, el entorno cambia, el contexto cambia, hay hinchada, hay gente, no es lo mismo patear el primer penal que el último. Entonces, bueno, hay un montón de condicionamientos para el gesto técnico que está muy relacionado al proceso cognitivo y nervioso a nivel mental. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta eso. Entonces, cuando nosotros vemos que un nene patea la pelota o hace un pase, previamente ese nene hace un proceso mental, que nosotros no lo vamos a ver y no lo podemos identificar, porque es un proceso interno del jugador de fútbol o del nene. ¿Ah? Bien, bueno, simplemente para que quede claro bien la definición de técnica. Tipos de técnica, habíamos hablado de conducción, pase, recepción, dribbling o gambeta, nosotros acá en Argentina la llamamos gambeta, el cabeceo, los remates o los disparos más con dirección a arco, el quite. La cobertura, cuando habla de cobertura en el fútbol infantil, hace hincapié en poder cubrir la pelota para que no se la quite. No a la cobertura por ahí a la que tenemos pensado, o por ahí se desarrolla más en fútbol juvenil y primera división, a la cobertura de la situación táctica de que uno va a marcar y otro jugador hace una cobertura. ¿Ah? Cuando hablamos de cobertura en fútbol infantil, hablamos de eso, de posicionar el cuerpo entre el rival y la pelota. ¿Ah? ¿Se entendió la diferencia? Bien. Y por último, podemos agregar como tipos de técnicas centros y perfiles. ¿Tá? Perfiles es, en el fútbol infantil, la posibilidad del posicionamiento del cuerpo del nene con el sentido del juego, ¿tá? El sentido y la dirección del juego. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un lado donde voy a atacar y un lado donde voy a defender. Y ese va a ser el perfil que va a iniciar el nene tanto para atacar como para defender. El cuerpo va a estar posicionado de diferente manera. ¿Tá? Entonces, cuando hablamos de perfiles en fútbol infantil y en iniciación deportiva, los perfiles lo hablamos de esa manera. Después, cuando desarrollemos más el fútbol juvenil y de primera división, el contenido de perfiles tiene un concepto un poco más abarcativo. Bien, seguimos. Bien, los tipos de técnica. Acá hay un cuadrito importante que no sé si lo pueden ver todos, donde están detalladas los fundamentos técnicos que repasamos anteriormente. Y dentro del fútbol infantil podemos encontrar tres fases, tres estadios, lo podríamos llamar tres estadios, ¿tá? En el fútbol infantil. Donde el primer estadio va de los 6 a los 8 años, el segundo estadio o fase va de los 8 a los 10 años, y el último estadio va de los 10 a los 12 años. Nosotros nos vamos a meter un poquito en cada estadio, vamos a estar hablando un poquito más adelante en próximas clases de las características del nene a cada edad, en qué fase madurativa se encuentra el nene, qué capacidad de habilidad motriz tiene ese nene a cada edad, y vamos a ir desarrollando un poquito más. Pero este cuadro lo que nos va a servir es que de estos fundamentos técnicos, de la conducción, de la gambeta, del pase, de la percepción, ¿en qué fase se debe trabajar más? ¿Tá? Entonces, no quiere decir que no se trabaje en todas las fases. Sí, se trabaja en todas las fases, pero hay edades sensibles donde una técnica es más preponderante que otro tipo de técnica. ¿Tá? Entonces, bueno, como ven acá, en la referencia, cuando hay un circulito solo, el estímulo es bajo. Cuando hay dos circulitos, el estímulo es medio. Y cuando hay tres círculos, el estímulo es alto. Entonces, si hablamos de la fase 1, fíjense, la conducción y la gambeta tiene tres circulitos. Quiere decir que necesitamos en esa fase un estímulo alto, ¿tá? de este tipo de técnica.
Y por ahí no quiere decir que no se trabaje el pase, no quiere decir que no se trabaje la recepción, no quiere decir que se trabaje el cabeceo, pero se trabaja con un estímulo bajo. Entonces, si nosotros tenemos que hacer hincapié de los 6, 7, 8 años aproximadamente sobre una técnica, bueno, la conducción y la gambeta son los dos estímulos de la técnica donde tendría que trabajar con mayor énfasis. Recuerden que nosotros tenemos que contextualizar el grupo de trabajo y el lugar donde estamos trabajando. Nosotros podemos encontrarnos con nenes de 6 años, con un estímulo deportivo y futbolístico muy alto, que posiblemente la conducción y la gambeta la tengan muy incorporada, por una cuestión madurativa de haber desarrollado tempranamente el deporte. Eso puede existir. Esto estamos hablando de generalidades. Entonces no nos centremos tampoco, más allá de que dice edades concretas, no nos centremos en estas edades. Primero tenemos que hacer una evaluación del grupo donde yo estoy trabajando. Y a partir de hacer esa evaluación, ver si realmente están en la fase 1 o por una maduración temprana del deporte se acercan un poquito a la fase siguiente. ¿Está claro? Eso es, bueno, para tenerlo en cuenta. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Algo que ya habíamos hablado? Yo, Mariano. Sí, Germán. ¿Cómo andás? ¿Cómo andas, Germán? Ahí, ¿Todo bien? muy bien. Bien, escúchame, ahí donde decís conducción y dribbling, ¿no? Sí, Es sí. medio contradictorio, ¿o no? Porque en un partido, si haces un pase mal o no haces una recepción buena, no vas a arrancar bien en la conducción. Habría que Bien. trabajarlo. Para mí, conducción, pase y recepción sería lo elemental para un chico de esa edad. Bien, bien, Germán. Sí, excelente tu aporte. Mira, yo te traslado esto. Vos imaginate un nene en primera fase del fútbol infantil, nosotros lo hablamos el otro día Sí. de manera presencial. Lo primero que tenés que conseguir en ese nene es la familiarización de la pelota con su cuerpo. Es lo primero que tenés que conseguir. Entonces, si vos a ese nene le tirás la pelota de 5, 6, 7, 8, 10 metros, posiblemente no tenga la posibilidad de controlar, entonces seguramente es un aspecto que tenga que trabajar. Pero lo primero que tiene que hacer ese nene es familiarizarse con la pelota. Entonces, saber cómo pica, si la llevo fuerte, si la llevo corriendo, por ejemplo, y le pego fuerte a la pelota, se me va a ir lejos de mi cuerpo, el poder frenarla cuando voy conduciendo. Entonces nosotros tenemos que arrancar desde lo más básico, y lo más básico es la familiarización de la pelota con su cuerpo. Eso es lo más básico. Cuando nosotros logremos que la conducción progresivamente se ve cada vez mejor, que la pelota va cerca de su cuerpo, algo importante que hablamos el otro día, que pueda empezar a levantar la cabeza cuando va llevando la pelota. Pero olvídate, Germán, que el primer gesto, porque no está acostumbrado a tener una pelota en su poder sin tocarla con la mano, utilizar solamente los miembros inferiores para poder llevar la pelota. Entonces lo primero que hace es mirar al piso. Lo primero que hace cuando lleva la pelota. Entonces lo primero que tenemos que conseguir es eso. A los 6 años estamos hablando. Por eso lo veo en una división, justo tengo un sobrinito que está en Independiente. Bien. Y lo veo porque me dice que lo vaya a ver a entrenar, que lo vaya a ver a los partidos. Y veo mucho de eso, de lo que hablas de la conducción con la cabeza gacha, de que se chocan todos, de que corren todo para el coso. Pero bueno, es importante. Para mí me parecía importante también del hecho de decir, cuando le llegue la pelota, que la pare bien, que pueda levantar la cabecita y de ahí hacer un paso a un compañero para que no se choquen tanto. Sí, bueno, también te tengo que decir, en esto del pase, no digo que no se trabaje, vos fijate que acá dice que se tiene que trabajar el pase, la recepción, el cabeceo y el remate. Porque lo primero que tenemos que conseguir es la familiarización de la pelota, es decir, que pueda motrizmente desarrollar la carrera
con la pelota teniendo la posibilidad de mirar lo que sucede en el entorno. Entonces, un nene que mira el piso es muy difícil que pueda realizar el pase. No, correcto. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que trabajar, vos imaginate un nene de 6 años que recién se está iniciando en el deporte, 5 años, puede ser alguno Sí. que madurativamente inicia antes, puede ser a los 4 años, estamos hablando de la primera fase. Primero eso. Correcto. Después, cuando hablemos de las fases, vamos a estar hablando, Germán, de las características del nene. El nene a los 6 años está saliendo de una fase egocéntrica. ¿Tá? Algunos la tienen ya desarrollada, es decir, ya pasaron por ese periodo, y algunos todavía están con esa fase egocéntrica. ¿Qué significa esto? Que si yo le doy una pelota a un nene, la va a querer él. ¿Tá? No la va a querer pasar. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos es tratar de generar ejercicios donde el centro del ejercicio sea él. ¿Tá? Para eso vamos a tener que pensar, vamos a tener que desarrollar de qué manera, pero olvídate que el centro del ejercicio va a tener que ser el nene. Si nosotros pensamos un ejercicio donde el centro es el equipo, a esa edad es muy difícil poder desarrollarla, porque todos quieren la pelota. ¿Se entiende? Entonces, bueno, desde la conducción nosotros podemos empezar a trabajar eso, que motrizmente ellos puedan desarrollarse con la pelota libremente. Pero para eso necesita un proceso madurativo en el cual vamos a iniciar con un nene que va a agarrar una pelota y va a mirar solamente el piso, y que no va a saber llevarla, que no va a poder cambiar de dirección. ¿Ah? Estamos hablando de situaciones muy básicas. Mariano, y es importante tenerlo en cuenta. Sí, ¿quién más habla? Basile. Cristian. Cristian, sí, decime. ¿No es mejor entonces, a ver, coincido en lo que dice Mariano igual, que la conducción, pase y recepción, pero no es mejor el dribbling, considerando gambeta? Nosotros, si hablas de gambeta, consideramos por ahí una bicicleta o algo así, lo más vulgar, ¿sí? Que lo más avanzado. Bien. Pero ¿no sería mejor practicarlo coordinativo en esa edad, por ahí? Sí, Obviamente con el móvil. es que la conducción de la pelota Claro. es Cuando coordinativa. decís conducción, yo pienso en traslado, cuando decís conducción. También lo mismo, traslado, Eso. es lo mismo. Eso es coordinación. Claro, y después cuando decís dribbling, yo pienso sí. en lo que es la coordinación con la pelota misma. En vez de gambeta, porque como vos decís bien, el nene es totalmente egoísta y quiere jugar, quiero ser yo, Sí. quiero hacer los goles. Eso pasa por el tema etario, o sea, de edad. Claro, sí. Pero, claro, como decís vos bien, a medida que se va desarrollando, capaz que también está en un momento de que tiene que entender que está en el club y hay que educarlo para eso. O sea, de que ya no está en él, sino de que está en un nivel donde tiene que jugar con los compañeros y que cada uno cumple la función. Entonces por ahí se necesita también lo que se hace más hincapié en predécimas, en la mayoría de los clubes que he estado, es en el hecho de que sepan la posición en la que juegan y que estén centrados en los entrenamientos, como bien dicen ustedes, en lo que es conducción, traslado, familiarización con la pelota o el móvil, como quieran decirle, y el desarrollo de levantar la cabeza. Por ahí se practica en el pase y la recepción, parando la pelota y dándola a un compañero para jugar en equipo. Bien. Sí, por eso, primero, todo lo que van a ver acá, no lo digo yo, porque si no queda, y siempre hago hincapié en esto. Esto, por ejemplo, esto que están viendo acá está sacado del módulo del profesorado de Educación Física en Iniciación Deportiva de Deportes en Conjunto. ¿Está claro? Donde la distribución de las fases está desarrollada de esta manera. Después vamos a hablar en la fase 1, el nene, las habilidades motoras que tiene, si hay algún profe seguramente me puede llegar a ayudar, pero las habilidades motoras que tiene el nene en ese momento, en esa fase, son habilidades motoras básicas. Después, en la fase 2 y en la fase 3, pasa a un nivel de habilidades motoras específicas. Estamos hablando de lo global, olvídense de solamente el fútbol. ¿Ah? Vamos a más, la habilidad motriz que tiene ese nene. Y después de los 12 años entramos en la especialización del deporte, en la habilidad motriz especializada. ¿Está claro? Entonces, ¿qué significa habilidad motriz básica? La habilidad motriz básica es que el nene puede correr, sí, puede correr y muy bien. ¿Puede saltar? Sí, puede saltar.
puede lanzar, puede patear, puede patear. Ahora, ¿qué no puede hacer el nene? Porque no está capacitada su motricidad para poder hacer, unir dos habilidades. ¿Ah? Obviamente yo le puedo plantear un ejercicio para que lo pueda hacer, pero no está capacitado motrizmente para que le salga a la perfección. Entonces, cuando nosotros vamos a los 6 años a trabajar el remate, tenemos que trabajar solamente el remate. Si nosotros le pedimos a ese nene que lleve la pelota y remate, posiblemente el pie no va a estar bien posicionado, el gesto técnico no va a ser el correcto, porque no tiene la capacidad motriz de hacerlo. ¿Ah? Vuelvo a lo que dije al principio. No quiere decir que haya nenes que madurativamente sean precoces, es decir, que hayan madurado antes en el deporte por muchas experiencias previas que hayan tenido en un campito, en una plaza, por ser el hermano menor de 5 hermanos, entonces todos los hermanos lo llevaban a jugar a la pelota. Entonces no somos todas las personas iguales. Pero en la generalidad vamos a encontrar esas características. ¿tá? Y más aún en día, donde, bueno, el salir a la calle, el poder desarrollar las habilidades motrices, nosotros, yo tengo 37 años, por cumplir 38, y me la pasaba mucho tiempo en la plaza, jugando a la pelota muchísimo tiempo, pero también subía a un árbol, trepaba, saltaba, corría, jugábamos a la escondida. Bueno, hoy los nenes no tienen eso. ¿tá? Entonces, tenemos que saber empezar a definir desde esta materia, que es técnica de entrenamiento, cuando yo me paro enfrente de un nene de 6 años, ¿qué capacidad motriz tiene ese nene? Bueno, la capacidad motriz de un nene de 6 años es una habilidad motriz básica. Vas a ver correr, vas a ver saltar, vas a ver patear, pero unir dos habilidades es muy difícil. Ya en la fase 2, ese nene lo vamos a encontrar con una maduración motriz mucho más grande, donde ahí sí va a poder unir dos habilidades. Va a poder llevar una pelota y patear al arco, va a poder llevar la pelota y hacer un pase, ¿tá? Va a poder correr y recepcionar un pase, ¿tá? Pero todo de manera progresiva. ¿tá? Bueno, esto, por ahí nos detuvimos y está bueno que existan preguntas, pero todo esto que le estoy diciendo lo vamos a estar viendo en clase futura. Hoy la idea era simplemente entender los fundamentos técnicos, cuáles eran los fundamentos técnicos del deporte y a qué edades se desarrolla. Y vuelvo a repetir, Mariano Felices no dice que a los 6 años el nene está en una situación de habilidad motriz básica. Es algo donde hay estudios científicos que desarrollaron eso. Claro, no me hago cargo yo de esas cosas. Obviamente lo he podido estudiar y yo se los traslado a ustedes. ¿Estamos? ¿Hay algún profe acá? ¿Te puedo consultar algo, Mariano? Sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, bien, hola. Te consulto, ¿es aconsejable por ahí a los chicos para la motricidad que hagan otro tipo de deportes? Lo digo por una experiencia particular, personal. Bueno, hay una tendencia, sobre todo donde se le da mayor importancia a la educación física en las escuelas en otros países, donde no se habla de deportes, sino se habla de iniciación deportiva. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hacer dos grandes situaciones deportivas. ¿tá? Una puede ser, lo podríamos llamar deportes abiertos, que son todos los deportes que existen tomas de decisión. ¿tá? Y ahí le podríamos agregar a esos deportes, para contextualizarlo en el fútbol, deportes de equipo, deportes de invasión, como el básquet, el handball. No es de cancha dividida como el tenis. En el tenis se toma decisiones, pero es un deporte de cancha dividida. Entonces, lo que se realiza es una iniciación deportiva en deportes abiertos. ¿Cuáles serían los deportes cerrados? Los que no existen tomas de decisión, como puede ser la natación, como puede ser el atletismo. Entonces, la iniciación deportiva se le da importancia a todos los deportes y a todas las situaciones en común de todos los deportes. Entonces, el nene de 6 años, en escuelas que, por ejemplo, se le da importancia a esto, a iniciar deportivamente a un nene desde los deportes abiertos en conjunto, todas las situaciones que puedan existir para el deporte. Por ejemplo,
recibir un pase en carrera. Bueno, eso se produce en el handball, en el básquet, en el fútbol, ¿tá? Y obviamente nos puede llegar a ayudar mucho a nosotros cuando orientemos a ese nene directamente en el fútbol, ¿tá? Entonces, bueno, sí, es bienvenido sea y tu aporte, y es algo que en muchos lugares se le da muchísima importancia. Y sobre todo en la fase 1, de los 6 a los 8 años, se le da ese contexto de iniciación deportiva y no de centrar al nene en un deporte. Ahora bien, te digo que en el país que vivimos nosotros, el padre futbolero, el que jugó al fútbol o el que le gusta mucho el fútbol, a los 3 años le quiere poner la camiseta y llevarlo a fútbol, y no le dé la pelota en la mano. Y también me parece bien, porque es nuestra idiosincrasia y es nuestra forma de vivir el fútbol. Entonces también lo valoro como algo positivo. ¿Se entiende? No, está bien, pero te debes haber topado vos seguro. Yo lo veo ahora que recién empiezo con chicos y no tan chicos, que no saben hacer un rol. Exactamente. Y... Porque, bueno, esto es lo que hablamos de las habilidades. Nosotros cuando hablamos de habilidades motoras o motrices, son todas situaciones que desde la educación física en la escuela a nosotros nos podría ayudar mucho, ¿ah? De que ese nene tenga la posibilidad de vivenciar diferentes tipos de cosas. Entonces, por ejemplo, no sé, en el fútbol, el giro es muy importante en el fútbol. Girar para desmarcarte, para conseguir un espacio, para girar con la pelota y que dejar de espalda al que te viene a marcar, o dejar en tu espalda al que te vino a marcar. Y son todas situaciones que dentro de la educación física se pueden trabajar mucho, y que por ahí nosotros, por estar todo el tiempo en la calle, por tener la posibilidad de tener ese espacio de juego libre, lo conseguíamos ahí. Y hoy en día es muy difícil conseguirlo. Entonces, cuando ustedes vean una clase de 6 años de nenes de fútbol, donde el profe apuesta a trabajar la motricidad del nene, está muy bueno. Está muy bueno. Y por ahí, che, ¿qué tiene que ver con el fútbol esto? Sí, tiene que ver muchísimo. Si nosotros caer, conseguimos... Exactamente. Si saber nosotros caer, no tener miedo a caerse. Claro. Y pasa mucho eso. Bueno, el empujarse, o sea, hay nenes que no saben entrar en un roce físico, en un contacto físico con otro, porque no lo hicieron nunca. Y nosotros por ahí nos pasábamos jugando a la mancha. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes ven una clase de iniciación en el fútbol a los 6 años que inicia con una mancha y no se juega, y sí, le va a servir un montón a ese nene, porque va a tener la posibilidad de entrar en contacto con otros nenes desde ese aspecto. ¿Estamos? Sí. Mariano. Gracias. De nada. Yo, Pitato, Diego. ¿Qué hace, Diego? ¿Cómo anda? Sí, ¿Cómo anda, Mariano? Yo lo veo en mi nene que tiene 3 años y le da clase Damián González Presa. Sí, es como decís vos, ellos van a la cancha y él le hace jugar a la mancha, dar vuelta a carnero, girar, ir gateando de un lado a otro de la cancha y vos decís, por ahí uno, ¿no?, que ha jugado a la pelota, decís qué tiene que ver, pero la verdad que sí, está muy bueno. Bueno, la explicación es esa. El desarrollo y la formación y la maduración de la habilidad motriz, para que después se pueda unir directamente al deporte. Eso. ¿Está claro? Sí. Bien. Bueno, a ver, ¿hasta dónde llegamos? Esto, a ver si podemos ver algo hoy, pero lo vamos a ver de manera, porque no vamos a tener mucho tiempo, de manera así media superficial. ¿Cómo, Mariano, a partir de las tareas... Sí, Agustín. Hola. Agustín, perdón, profe. que me meta. Sí, decime. ¿Puedo meter un bocado para cerrar lo anterior? Sí, sí. Por ahí vos pediste la ayuda de un profe. Sí. Por ahí lo que veo que se está juzgando, y por ahí si me metí antes y hacía un poco más corto, es cuáles de todas esas técnicas se usan o no. Se usan todas, ¿sí? Trabajamos con todas. Les damos posiblemente mayor hincapié, importancia, tiempo o espacio dentro de una planificación a las que están marcadas ahí. ¿Por qué?
porque todo lo que nosotros hagamos, ¿sí? A mí me ha tocado trabajar en escuelita también, va a mejorar a todo esto que están hablando ustedes, la experiencia motriz del nene, ¿sí? Practicando un deporte, 2 deportes, educación física, o dentro de la escuelita de fútbol, o en las primeras categorías del fútbol infantil o base, ¿sí? Imagínense una clase de una escuelita, por ejemplo, una clase típica mía de escuelita. Llego a la escuelita, si tengo la suerte de tener una pelota para cada uno, todos tienen que estar con la pelota en el pie, porque es lo más rico, ¿sí? Y dentro de la familiarización con el elemento, ¿sí? El tiempo con la pelota en el pie, en la mano, en la cabeza, en la panza, sentado arriba de la pelota, parando la pelota con la rodilla, parando la pelota con los codos, aunque no los vamos a poder utilizar después, pero piensen que posiblemente ese chico recién esté terminando de formar una imagen motriz, ¿sí? Recién él está saliendo de saber que con la mano pasa esto, con el pie pasa esto, y toda esa experiencia para el nene, ¿sí? En esa edad, lo más rico es con la pelota, y conducirla con cualquier parte del cuerpo, ¿sí? No solo con los pies, ¿sí? La tiene que llevar, tiene que estar con la pelota en el pie. Y si hago un pase, por ahí el tiempo que la pelota rueda hacia mi compañero, que no la va a poder parar, que no va a estar mirando la pelota que yo le doy, no la voy a tener en el pie. Además, ¿sí? Que esto después seguro más adelante va a aparecer, aparecen un montón de cosas con ese egocentrismo que tienen los nenes, como el juego en racimo, como el juego individual, que no va a hacer que el nene haga un pase y una recepción, ¿sí? Va a querer siempre estar con la pelota, va a querer él meter 15 goles y que corran todos atrás de él y a ver quién es más rápido, y no va a pasar solamente con la pelota, ¿sí? Va a pasar en cualquier actividad que le propongan. En una mancha, fíjense quién en una mancha utiliza todo el espacio de la cancha, ¿sí? Todos corren por el medio, todos corren desordenados y se golpean siempre en el medio. En los rincones del espacio, o en las puntas, o sobre los laterales de la cancha, no se mueve nadie. Entonces hay muchas cosas que después, cuando se empiecen a desarrollar las habilidades coordinativas y las habilidades condicionantes, más adelante lo van a poder hacer. Pero ahora van a trabajar con todo, pero sobre todo, si puedo, con la pelota. Entonces, por eso, en toda iniciación deportiva, van a jugar o a utilizar mucho más la conducción, el traslado, para familiarizarse mucho más con el elemento y con cualquier elemento, ¿sí? Con una pechera, con un globo, con una pelota de fútbol, con una pelota de tenis, con una pelota de básquet, con lo que sea. Tienen que trabajar con pesos, trabajar con diferentes pesos, con el mismo peso, con una pelota número 4, con una pelota de tenis, con una pelota número 5. Todo lo que a los chicos les genere o les enriquezca su experiencia motriz. Bien, sí. Básicamente es eso. Obviamente en la parte de preparación física van a estar hablando específicamente de las habilidades coordinativas y condicionales, y lo que yo hago desde mi materia técnica de entrenamiento es empezar a entender para qué sirven esas cosas dentro de una tarea, de un ejercicio, de la formación, de los fundamentos técnicos. El aporte de Agustín es muy bueno. Así que bueno, vamos a seguir un cachito más, simplemente vamos a mencionarlo. Y esto va, obviamente, en el proceso de todas las fases del fútbol infantil y fútbol juvenil, y son conceptos donde lo vamos a desarrollar también el año que viene, cuando hablemos de fútbol de primera división, a la hora de realizar tareas. ¿De qué manera yo puedo trabajar la técnica en el deporte? ¿Ah? ¿De qué manera puedo trabajar esa situación técnica cuando quiero mejorar al futbolista desde una situación técnica? Bueno, existen dos formas. ¿Ah? A grandes rasgos, después vamos a encontrar un montón de variantes de ejercicios y de situaciones, pero a grandes rasgos podemos hablar de técnica analítica y de técnica global. ¿Ah? Son los dos tipos de situaciones que se pueden dar para el desarrollo de la técnica, de los fundamentos técnicos. Bien,
¿Qué significa técnica analítica y cómo la puedo imaginar o cómo me lo puedo imaginar en un ejercicio? Bueno, es una situación que se realiza de forma constante y puede o no tener cambios de ritmo. No existe un oponente, es decir, no existe una situación de que exista un rival que me quiera sacar una pelota, por ejemplo. No existe toma de decisión, y si existe es muy poquita la toma de decisión. Generalmente el profe da la consigna, explica el ejercicio, explica la situación y se realiza como el profe lo dice, de manera concreta. Entonces, por ejemplo, vamos a alguna situación muy básica. Estoy entrenando en un gimnasio y le quiero enseñar el pase al nene. Bueno, lo hago patear contra la pared. ¿Está claro? Control y pase a 2 toques. Patea contra la pared, vuelve la pelota, la paro, la pateo, pega en la pared, vuelve, la paro. Esto es simplemente para que ustedes se den cuenta de un ejercicio de técnica analítica. Entonces, el profe le dice de qué manera tiene que patear, ¿está? Pero a partir de ahí no existe una toma de decisión. Che, o sea, la pared no se mueve, la pared no siempre va a estar de la misma manera, no voy a recibir el pase o cuando vuelve la pelota de diferentes maneras, siempre va a volver de la misma manera. ¿Está claro? Entonces, bueno, si vamos a una situación de fútbol infantil un poquito más superior, en fase 3 o en fase 2, o fútbol juvenil, puede ser una rueda de pase, donde el jugador A se la pasa al jugador B, el jugador B se la pasa al jugador C, el jugador C se la pasa al jugador D, y nuevamente vuelve el jugador A, por ejemplo. ¿Qué es importante en estas no tengo mucho más tiempo, vamos a terminar de desarrollar analítico, y después vamos a lo global. Así ya terminó la clase. Bien, ¿qué es importante en el desarrollo de la técnica analítica? Trabajar los niveles de concentración. ¿Qué significa esto? Y esto está relacionado con lo que deben haber visto anteriormente en la clase de psicología. Si yo a un nene lo pongo a patear contra una pared, como dije anteriormente, durante 10 minutos, a los 2 minutos o antes, o al minuto y medio o al minuto, el nene ya se aburrió. Entonces tengo que saber que esta clase de ejercicio no se pueden prolongar a lo largo de mucho tiempo. Por esto que estoy hablando, para controlar los niveles de concentración. Es importante saber que el nene se me puede desconcentrar, porque es un ejercicio que se repite, y que no tiene intervención cognitiva, es decir, el nene no tiene que pensar demasiado para hacer eso. Simplemente patea contra la pared, la pelota vuelve y el gesto se mejora a partir de la repetición. ¿Está claro? Cuando pasamos a la técnica global es totalmente lo contrario. La técnica, para el desarrollo de la técnica global o para mejorar los fundamentos técnicos desde ejercicios globales, bueno, ¿qué características tienen estos ejercicios? Se realiza dentro de un espacio determinado donde cada situación de juego tiene una resolución motriz a resolver. Es decir, cada situación el nene tiene que resolver qué técnica va a utilizar. Si la pelota viene por bajo, por ahí la puedo parar con el borde interno, pero si la pelota viene en alto, por ahí tengo que utilizar el muslo o el pecho para parar la pelota. Entonces, todo el tiempo hay una variación en el ejercicio. Acá sí existe un oponente inteligente, un rival, un compañero que va a intentar sacarme la pelota, un compañero que lo voy a tener en mi equipo y voy a intentar jugar con él para poder eludir a ese rival que me quiere sacar la pelota. Y todo el tiempo el nene dentro de esta clase de ejercicios está tomando decisiones. Todo el tiempo. Entonces, bueno, a partir de ahí, entender estos dos grandes tipos del desarrollo de la técnica. Si nosotros pensamos en el fútbol, en el deporte, un partido de fútbol es altamente global. Cuando vemos un partido, se da una situación global donde todo el tiempo se deben tomar decisiones, con y sin pelota. Entonces, a partir de ese contexto, después vamos a ver qué tiempo de una sesión de entrenamiento sería lo más lógico llevar a situaciones analíticas y a situaciones globales. Es decir, qué porcentaje del entrenamiento tendría que yo estar trabajando situaciones analíticas y qué tiempo del entrenamiento tendría que estar desarrollando situaciones globales. Bueno,
simplemente para hacer una introducción a este tema, esto lo vamos a empezar a ver ahora y se va a desarrollar a lo largo de los 2 o los 3 años que estén ustedes estudiando el título este de dirección técnica. ¿Está claro? Así que a familiarizarse con el concepto, a tomarlo, porque se va a ver mucho. Es algo que se ve muchísimo, que se discute mucho, que se habla mucho. Hay técnicos de elite que defienden mucho las situaciones analíticas y hay técnicos de elite que defienden mucho las situaciones globales. Así que es algo interesante para saberlo, para indagar y para saber qué significa cada cosa. Listo. No tengo más tiempo. Le doy el pase. Ahora salgo, dejo de compartir, así nos vemos todas las caras. Bien. Me pasé, mirá, 4 minutos me pasé, Tano. ¿Estoy bien? Está bien. Igual empezaste 3 minutos tarde. Sí, bueno. Marianito, sí. ¿lo podés pasar directamente a Sufisich? Creo que está. Bien. Ahora sí, acá estoy. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Detengo la grabación. Ahí está. Es subirlo a la